Hola mis queridos hermanos, un saludo muy especial en esta noche, hoy un poquito de frío aquí en Bogotá. Pues bien, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, hoy vamos a hablar de algo que estoy seguro que a todos nos cuesta mucho trabajo muchas veces, pero que es inmensamente necesario para nuestras vidas, para el camino espiritual, para la educación de la familia, para lo que hacemos, para nuestro trabajo, para nuestro estudio, para nosotros mismos incluso. Se llama la paciencia. Y quisiera comenzar con un versículo bíblico que está en el Salmo 37, verso 7. Dice así: guarda silencio ante el Señor. Espera con paciencia a que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados. Guarda silencio ante el Señor. Espera con paciencia a que Él te ayude. A veces nosotros los seres humanos nos impacientamos demasiado cuando nos acercamos a las cosas de Dios, pues con mucha seguridad nos acercamos porque tenemos dificultades, porque hemos llegado a momentos donde la vida nos ha arrinconado, nos ha llevado a momentos de crisis y pues por supuesto que quisiéramos que inmediatamente hubiera una solución casi que mágica a nuestros problemas, a nuestras dificultades. Pero a veces el Señor permite que nuestra vida no tenga la respuesta inmediata porque necesita pulir en nosotros quizá una gran cantidad de virtudes que necesitamos antes de obtener algunos beneficios del Señor. En este caso estamos hablando de la paciencia. A veces somos tan impacientes y tener impaciencia es mostrar cuán soberbios somos, cuán altivos y creídos somos, creyendo que nos las merecemos todas y que con una oración inmediata Dios tiene que resolver nuestra problemática como sea. Pero ¿qué hubo pues que no me responde ya porque estoy necesitado de manera urgente? Incluso nos desanimamos frecuentemente porque ya hacemos un rosario, vamos a una comunidad, a un grupo de oración, a una Eucaristía y entonces creemos que Dios nos tiene que responder de manera inmediata, especialmente cuando hemos cifrado nuestra fe en solamente actos de religiosidad sin cambios radicales de vida. Entonces creemos que porque otra persona nos ha contado sus testimonios de milagros, así como súbitos, como milagros especiales que ha hecho Dios en sus vidas, entonces con nosotros tiene que obrar de la misma manera. Y si no me responde rápido, entonces me molesto, me pongo del mal genio, comienzo a murmurar. Recordemos que esto era lo que le pasaba precisamente a los israelitas cuando salieron de la esclavitud de Egipto y iban hacia la tierra prometida. Tan pronto vieron que se enfrentaron a una dificultad, empezaron a quejarse en contra de Dios, empezaron a quejarse por falta de agua, luego se quejaron por falta de comida, cayó el maná, entonces se quejaron por falta de carne porque ya estaban aburridos de comer maná y entonces luego comieron demasiada carne y entonces se murieron algunos por comer tanto y entonces luego se volvieron a quejar otra vez por agua y luego que por los gigantes y luego por una cosa y por la otra. Y por supuesto que esto de alguna manera molestó al Señor, que pues por supuesto ya había hecho grandes milagros en este pueblo y veía que su confianza no crecía en ellos y que su disciplina no era la mejor en la vida de los israelitas y que murmuraban en contra del cielo. Cada que tú y yo somos impacientes y murmuramos y nos quejamos delante de una persona o delante de la otra, realmente lo que estamos haciendo es murmurando directamente en contra de Dios. Y por supuesto que ese es un acto que nos estresa, nos pone de alguna manera ansiosos y también hace que las personas que estén a nuestro alrededor se sientan incómodas. De la impaciencia saltamos muchas veces a la agresividad, saltamos a la mentira o saltamos a los caminos inadecuados, a tomar decisiones imprecisas en nuestra vida que más adelante nos van a llevar a enfrentar problemas graves, problemas delicados. No sé si estás viviendo un problema en este momento de graves proporciones, pero lo único que sí sé es que si estás escuchando esta bendita emisora en este día, si tienes la oportunidad de abrir tu corazón en oración a Dios para clamarle por alguna necesidad que tengas, qué bueno que le digas: Señor, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra.
que se haga de acuerdo a tu voluntad y no a la mía. Le decía el Señor a Santa Brígida en el libro de las Revelaciones Celestiales de Santa Brígida: hija mía, cuando termines una oración, siempre termínala diciendo: que se haga mi voluntad, Señor, y no que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Y es porque precisamente a veces la voluntad de Dios va en contravía de nuestra voluntad. Queremos a veces que las decisiones sean inmediatas, rápidas, sin prever las consecuencias futuras que puede haber en nuestra vida con una respuesta inmediata. Hay muchas personas que cuentan historias de diferente índole. Alguna de ellas puede ser, por ejemplo, una persona que se gana una lotería. Pues primero, para comenzar, los juegos de azar creo que no tienen nada que ver con la fe. Creo que una persona de fe lo que tiene que hacer es trabajar y esperar que Dios permita que su trabajo sea próspero. Pero muchas personas que de alguna manera han comprado loterías, luego han visto destruidas sus vidas porque no supieron manejar la prosperidad. En el momento de la quiebra, en el momento de la circunstancia difícil económica, pues y se imaginaban que iban a ser felices cuando les llegó el dinero, cuando les iba a llegar el dinero, pero una vez les llega el dinero, hicieron infelices sus vidas. En mi país hubo un programa sobre varias personas que se ganaron diferentes loterías, como después no supieron administrar el dinero y sus vidas antes se llenaron de amargura. Pero no es solamente esto. A veces puede ser que Dios esté preparando una bendición superior para nosotros cuando tengamos una madurez superior en nuestro corazón, cuando tengamos la capacidad quizá de crecer mejor intelectualmente, de crecer en alguna destreza especial, o que tengamos la capacidad de tener una santidad superior, que es en última lo que el Señor quiere para todos los seres humanos, una santidad superior. Y por eso la paciencia perfecciona nuestro corazón, perfecciona nuestra vida espiritual. Los tiempos de espera los perfeccionan nuestra alma, nuestro corazón, pero muchas veces somos inmaduros y por eso somos impacientes, queriendo del Señor las respuestas inmediatas. Y a todos nos ha pasado. Por supuesto que después de que hemos atravesado circunstancias difíciles en las que hemos tenido que esperar un largo tiempo, cuando volteamos a mirar hacia atrás decimos: bueno, ya pasó, ¿a qué horas pasó? Por supuesto que quisiera no volverlo a vivir, pero esto me sirvió para crecer, esto me sirvió para aprender, para ser un mejor ser humano, para volverme una persona más humilde, más sencilla, para crecer en diferentes áreas del conocimiento, porque los tiempos de espera nos permiten eso, sobre todo si tenemos la gracia de estar de cara a Dios y esperar con paciencia. Si no esperamos con paciencia, lo que hacemos es inflamar más la circunstancia difícil que tenemos enfrente de nosotros. Aquel momento de espera que es una riqueza para nuestra vida, todo lo contrario lo convertimos en fruto de maldición para nosotros, porque estamos en medio de la impaciencia tomando las peores decisiones, estamos maldiciendo de nuestros labios, estamos contaminando al mundo con intolerancia, con mal genio, con agresividad, con diferentes actos que nos llevan a pecar contra nuestros hermanos, a pecar contra Dios y a hacer nuestra propia vida imposible. Por eso es que el Señor nos pide que tengamos paciencia en todos los momentos de nuestra vida. Vamos a leer este verso que está aquí en Santiago, en el capítulo 5, verso 7. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. El campesino que espera recoger la preciosa cosecha tiene que aguantar con paciencia las temporadas de lluvia. ¿Quieres ser una persona mejor? ¿Quieres conquistar grandes cosas en tu vida? Es necesario que seas paciente en todo lo que hagas. La paciencia engendra otras virtudes superiores en la vida. La paciencia engendra la obediencia, engendra la devoción, engendra la confianza en Dios. También la paciencia, o mejor, en la paciencia se debe ejercitar la disciplina y sobre todo la paciencia es hija de la humildad. Cuando nosotros somos personas pacientes, es una gran demostración de humildad en nuestros corazones, de saber que hay un momento para todo cuanto ocurre, que hay un momento para la respuesta de Dios en nuestra vida y eso nos hace ser personas grandes.
¿Cuán impaciente o cuán paciente eres tú? Yo quisiera invitarte a que entraras en tu corazón y miraras qué tan pacientes somos y cuánta necesidad tenemos de confiar en que Dios tiene una respuesta para nuestra vida en el tiempo oportuno y de la manera oportuna. Estamos hablando hoy de la paciencia. Te está hablando Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Desde acá, desde Bogotá, un escritor que se dedica a evangelizar, una persona del común y corriente, con hijos, casado, en fin, pero que se dedica a las cosas del Evangelio, a las cosas de Dios, por un llamado interior que él me hizo ya hace más de 30 años. Estamos hablando precisamente de la paciencia en medio de los dolores, en medio del sufrimiento, en medio de circunstancias en la vida, incluso en medio del camino del éxito empresarial, del éxito intelectual. También necesitamos paciencia, esa paciencia que engendra verdaderos logros loables. Hay logros que tal vez no son tan loables en la vida, como el enriquecimiento ilícito, como de alguna manera algunas conquistas que a la final son conquistas pasando por encima de los demás, pisoteando a otras personas, robándole ideas a otras personas. Y estos logros, pues aunque fueron batallados, fueron guerreados, fueron logros a costa del sufrimiento de otras personas. Y no es allí lo que el Señor quiere que hagamos en nuestras vidas, sino todo lo contrario, que por medio de la disciplina, de la paciencia, de nuestro trabajo confiado en Dios, de nuestro trabajo recto, de una vida realmente puesta al servicio de Dios, por supuesto que buscando la salida a nuestras circunstancias, a nuestras dificultades, siempre golpeando puertas, pidiendo, orando, llamando, pues podamos llegar a conquistar las metas o la solución a nuestros problemas. A veces hay personas que creen que esperar en Dios es quedarnos ahí sin hacer nada. No, vamos orando, pero también vamos actuando, esperando sí con paciencia que el Señor responda. Yo pongo lo humano y el Señor pone lo divino. Yo pongo lo que puedo, lo que está a mi alcance, pero el Señor hace lo sobrenatural. Y de esta manera es que hay respuesta para nuestras vidas. Quiero invitarte a que escuchemos con mucha claridad en este momento este texto bíblico que tengo para ti, que está en Romanos en el capítulo 5, verso 1 y siguientes. Dice: puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor. Y estamos firmes. Y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo eso, sino también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y esta firmeza nos permite salir aprobados. Y el salir aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Es decir, que aquí San Pablo nos dice que en medio de los sufrimientos también nos gloriamos, porque eso nos da firmeza para soportar. Es decir, si no tuviéramos sufrimientos en la vida, no tendríamos realmente una fortaleza y una firmeza en nuestra vida y un crecimiento. Por eso los sufrimientos a veces son de gran bendición para nuestra vida, y cuando estamos metidos en medio de ellos, por supuesto que nos sentimos ahogados. Pero si hacemos una oración consciente, si sabemos que estamos obrando bien de cara a Dios, sin cargos de conciencia, deberíamos esperar con paciencia, sabiendo que en algún momento Dios va a tener la respuesta para nuestro corazón. Recuerdo esa famosa alegoría o esa historia de los peces del sushi en el Japón. Se cuenta que en el Japón hacen el mejor sushi del mundo, el más fresco. ¿Y cómo lo lograron? Pues los japoneses estaban decididos a comer pescado fresco, pero resulta que alrededor de su isla ya no había salmón fresco. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron en grandes barcos y pescaban los salmones y los traían de regreso en contenedores con hielo. Pero cuando llegaban, veían que el sushi ya no tenía ese sabor tan agradable, ese sabor tan delicioso que tiene el sushi fresco. Entonces decidieron que ahora iban a ir luego a pescar, pero iban a traer unos contenedores grandes con agua salada donde iban a meter los pescados vivos. Y así regresaron. Y cuando regresaron dijeron: no, todavía no sabe fresco el salmón. A pesar de que lo traemos
no es el mismo sabor que estamos acostumbrados. ¿Qué hicieron entonces después de pensar tanto? Fueron finalmente y pescaron y trajeron los peces en los mismos contenedores, pero ahora les metieron un pequeño tiburón dentro del contenedor que los estaba persiguiendo. Y por supuesto, durante todo el viaje el tiburón trataba de perseguir a los peces para comérselos, y ellos tenían que estarse moviendo, y en medio del movimiento, en medio de esa, angustia de moverse por aquí y por allá, su carne se mantuvo fresca y así lograron el mejor sabor del sushi. Pues es una historia que narran en muchos lugares, pero es una historia que es real para nuestra vida. A veces en medio de los sufrimientos, el mejor sabor espiritual, el mejor aroma espiritual es el que brota de nuestra vida, es el que brota de lo más íntimo de nuestro corazón. Por eso, bendita las tribulaciones que nos acercan a Dios, que nos hacen ser más sencillos, más humildes, que explotan en nosotros unas, digamos así, nuevas virtudes que no conocíamos que teníamos antes. En medio de una quiebra económica, cuando tú eras quizá un gerente que tenías muchas secretarias, que ni siquiera sabías manejar tu propio computador, ni siquiera sabías manejar algo de sistemas, y luego de la quiebra te tocó meterte a aprender de sistemas, casi de manera particular, entrarle a algunas materias que no conocías antes, y ahora es una persona pues mucho más crecida, con más conocimiento. ¿Cuántas personas en medio de una cárcel no pudieron estudiar, no pudieron leer y hacerse personas verdaderamente brillantes? ¿Por qué? Si no hubieran llegado a estos lugares, si no hubieran tenido estos dolores, si no hubieran tenido estos sufrimientos, no hubieran podido crecer. Recordemos lo que dice el mismo Romanos capítulo 8, verso 28. Por lo demás, hermanos, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. Aunque hoy no entiendas por qué estás sufriendo, aunque hoy no entiendas por qué tienes esta dificultad enfrente, quiero que tengas la claridad específica de que Dios va a sacar algo bueno de esa dificultad, de que tú vas a crecer, de que tú vas a llegar a ser una persona superior. Dios no te va a abandonar, pero es importante que lo tengas claro, porque si tú no lo tienes claro, lo que comienzas a hacer es a maltratar a las personas que están a tu alrededor, a maltratarte a ti, a estresar tu relación con Dios, a tomar malas decisiones a priori, tal vez a buscar atajos en la vida que te llevan a problemas superiores. Y en este sentido, yo le hablo a muchas personas que quieren buscar soluciones mágicas en su vida. A veces, viendo que van a las primeras oraciones y todavía no se les resuelve su problema, alguien llega y les dice: mire, ahí este brujo, esta persona le hace ese trabajo, conozco una persona que le hace una limpia, conozco esta que le devuelve el amor y le hace tal o cual circunstancia, y se van por el camino de la oscuridad, queriendo que la solución sea inmediata, buscando la magia para resolver sus problemas, y no saben que se meten en un problema peor. Por supuesto, llegan allí y estas personas los confunden, los llenan de ilusiones y de promesas falsas, y quizá al principio puedas ver algunas reacciones inmediatas de soluciones, pero es como el caso de una persona de bien que sale huyendo de los ladrones y finalmente logra ver de lejos unos policías y alcanza a los policías y dice: señores policías, siquiera los encontré, me venían persiguiendo porque me querían robar estos 5 millones de pesos. Y entonces la policía también es ladrona. Y entonces le dice: sí, claro, nosotros te vamos a cuidar, ven allí y te cuidamos en este lugar. Y en ese lugar les van a robar, la misma policía le quiere robar los 5 millones de pesos. Pues entonces, dándose cuenta, salen corriendo y con todo el dolor del mundo corren y finalmente llegan al ejército. Y en el ejército dicen: ay, siquiera llegué acá. Y en el ejército les dicen: oiga, me iba a robar la misma policía los 5 millones de pesos. Y el ejército también resulta ser ladrón. Pues lo que sucede a veces es eso, que cuando vamos a buscar soluciones mágicas en caminos oscuros, turbulentos, este tema de la Santa Muerte, este tema de que si aquí no me funciona en la Iglesia Católica, entonces me voy para este otro lado y entonces me meto a sectas, a diferentes cosas, y resulta que lo que estamos haciendo es pasando de una circunstancia en la cual teníamos que tener paciencia a meternos en un callejón oscuro donde el mal nos está acechando de una manera peor.
Por eso es que el Señor nos invita a que tengamos paciencia en nuestra propia vida. Es necesaria la paciencia por encima de todo. Señor, aquí estoy cuando tú quieras, hago lo que tengas que hacer. Aquí está mi vida delante de ti. Yo sé que tú vas a tener la respuesta para mi problema. Yo no me voy a desesperar. Voy a esperar con paciencia porque sé que tú eres un Dios que escucha las oraciones. Escuchas cuando te clamamos. Yo no sé qué tenga que aprender en medio de este sufrimiento, pero aquí estoy para esperar tu misericordia y esperar tu respuesta. No me voy a desesperar. Estamos hablando hoy para los que recién se vinculan a nuestro programa. Estamos hablando de la paciencia, de la importancia de tener paciencia en nuestra vida, en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias que vivimos todos los días. Incluso la necesidad de tener paciencia con nosotros mismos, con nuestra propia vida espiritual es necesario tener paciencia, porque, claro, por supuesto que nos resbalamos y nos caemos después de que le hemos prometido al Señor no pecar, después de que hemos prometido al Señor que pues íbamos a salir de una circunstancia de pecado y volvemos a caer y nos sentimos desanimados y nos maltratamos y nos golpeamos a nosotros mismos y vivimos momentos de frustración largos en los que quisiéramos como que ya acabar con todo, y resulta que es necesario que tengamos paciencia con nosotros mismos. Hay un texto muy bonito que nos lo narra también San Pablo. Hoy pareciera que he querido tomar todos los textos de la carta a los Romanos, pero no, hay otros textos que quiero compartir también con ustedes. Sin embargo, este está en Romanos en el capítulo 7, verso 14 en adelante. Romanos 7, 14 y siguientes. Dice así la palabra de Dios. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. ¿Qué palabra más refrescante esta para aquellos que caemos y caemos y volvemos a caer? Queremos hacer el bien en los momentos de lucidez espiritual, en los momentos de oración, en los momentos de esa claridad de reunión, de asamblea, de amigos, de comunidad, de oración, de Eucaristía. Nos sentimos muy fortalecidos. Y de pronto en algún momento nos podemos volver a recaer o a resbalar en esos pecados que antes cometíamos y sentimos una frustración tan grande que somos impacientes con nosotros mismos. Pero aquí San Pablo nos habla de una luz nueva, esa luz que dice, en mi interior quiero la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone, es la ley del pecado que me tiene preso. Y al final dice, como lo podríamos decir también nosotros, desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y concluye diciendo, solamente Dios en Cristo Jesús. Quiero invitarte a que también tengas paciencia contigo mismo. Que tengas paciencia porque a veces la vida no es fácil, especialmente cuando hay en nosotros una memoria de tantos años de pecado que volvemos a caer en las mismas circunstancias. Con esto no te estoy diciendo que entonces hay licencia para que pequemos todo el tiempo. No, vamos a hacerle la batalla a nuestras debilidades. Vamos a hacerle la batalla a todas estas inclinaciones que nos arrastran a ese pecado antiguo que nos hacía sentir mal, que nos tenía postrados en la miseria, que hacía que nuestra vida fuera de alguna manera una oscuridad
adversidad o una guerra permanente, pues claro que le vamos a hacer a la batalla. Pero si por algún momento llegares a caer, ten paciencia contigo mismo. Recuerda que Dios te mira con ojos de misericordia y que Dios es paciente contigo, esperando a que te conviertas permanentemente o a que emprendas un camino superior de conversión. Olvídate ya de lo que queda atrás y comienza a caminar de nuevo. Levántate, ten paciencia contigo mismo, perdónate, abrázate y camina hacia adelante, porque también la paciencia se debe ejercer con nosotros mismos. En otras áreas de la paciencia, por ejemplo, estamos hablando de las empresas que montamos, de los estudios que comenzamos. Tiene que haber paciencia en nosotros. Pero por supuesto que tiene que haber una paciencia con disciplina y con una disciplina que debe ser ejercida por nosotros mismos. Si trabajamos de manera constante, si hemos hecho las cosas bien hechas, le hemos puesto al Señor en sus manos nuestros nuevos proyectos, así como lo dice el libro de los Proverbios en el capítulo 7 o en el capítulo 25, mejor, que dice que los planes son del hombre y la palabra final la tiene el Señor, que debemos poner en sus manos nuestros proyectos y que Él permitirá que se cumplan. Si ya hemos hecho todo eso, lo que estamos haciendo es loable y estamos trabajando con juicio, pues seamos pacientes, porque en algún momento ha de llegar la bendición, la respuesta a ese trabajo disciplinado que estamos haciendo. A veces estos trabajos de disciplina, a veces estas victorias, estas conquistas, estos éxitos, hablemoslos así, éxitos incluso del mundo, éxitos en la economía, éxitos en lo profesional, éxito en lo laboral, a veces solamente se cosechan después de muchísimos años de estar intentando, de estar trabajando, de estarnos preparando. Muchos quisiéramos tener ya las soluciones o las bendiciones. Y de hecho estamos en un tiempo en el que queremos vivir un inmediatismo. Todo el mundo quiere respuestas inmediatas. Casi que queremos que Dios sea un Google donde me responde todo ya, donde ya mismo me da la solución a mi problema, a mi dificultad. Quisiéramos ver magia en nuestra vida. En este tiempo nos hemos vuelto más impacientes todavía. Por eso los jóvenes sufren de ansiedad, por eso sufren tanto de depresión, porque ahora quieren las respuestas inmediatas, no soportan el fracaso, no soportan construir con paciencia las circunstancias que van llegando a su vida, esperando a que en el momento oportuno haya el fruto oportuno. Pero hay que trabajar en nosotros mismos, hay que trabajar en nuestros actos disciplinados, en el dominio propio, hay que trabajar en una actividad, digámoslo así, honesta, en una actividad que requiere a veces de sacrificios, y por eso es que aprendemos a ser pacientes hasta obtener el fruto. Cierto día iba en un automóvil en un país de latinoamericano, iba con un joven que me iba llevando hacia el aeropuerto y le preguntaba, digo yo joven, tenía 18 años, le preguntaba, bueno, ¿y tú qué es lo que quieres ser? Y me dice, la verdad, quiero ser narco. Y quiero ser narco porque quiero tener billete y quiero tener armas y quiero... Caramba, me sorprendió tanto y me dio tanto dolor esta respuesta en un joven que tiene en su mente solamente el dinero para los placeres, que no puede pensar en construir una empresa a largo plazo para tener un éxito a largo plazo, sino que quieren inmediatamente tener soluciones mágicas en su vida, porque eso es lo que nos está vendiendo la publicidad, sin darnos cuenta que todo lo que se hace despacio se disfruta más. Aquella conquista que nos ha costado esfuerzo, que nos ha costado trabajo, se disfruta muchísimo más. Como se dice, que la misma comida cocinada en fuego lento es la que queda más sabrosa. Así mismo sucede con los éxitos del mundo, cuando los trabajamos poco a poco, cuando nos esforzamos. Cuando nuestros hijos sufren a veces apretones de nuestra vida en cuanto al tema económico, cuando sufren a veces dificultades y vamos consiguiendo poco a poco nuestras cosas, aprenden a ser pacientes, pero cada vez que llega algo nuevo a sus vidas, lo disfrutan con un sabor superior. ¿Por qué? Porque saben que les costó trabajo, porque aprendieron a ejercitarse en la paciencia. Y esto es algo en lo que nosotros los padres de familia deberíamos sembrar en nuestros hijos,
porque muchas veces lo que queremos es solucionarles todo, ponerles un tapete rojo para que ellos caminen en la alfombra, no sufran absolutamente nada, y resulta que el sufrimiento es el que nos fortalece los músculos espirituales, nos ejercita el alma. Hay una historia de un abuelo que tenía su casa y bueno, invitó a uno de sus nietecitos. De pronto el nieto estaba viendo en la ventana que había un capullito como de seda, de esos capullitos de los gusanos de seda. Y le puso muchísima atención el niño. Entonces de pronto vio que se movió algo ahí. Se fue corriendo a la habitación de su abuelo, sacó una lupa y se dio cuenta que había un animalito allá adentro, tratando de salir. Entonces corre, toma una de sus cuchillas de afeitar y comienza a cortar las intrincadas fibras de la seda. Finalmente sale la mariposita que estaba adentro con mucha facilidad. Pero la mariposa nunca pudo volar. ¿Por qué no pudo volar? Porque necesitaba las intrincadas mallas por las que tenía que pasar con mucho esfuerzo para que sus alas cobraran fortaleza. A veces necesitamos la paciencia precisamente para que tengamos fortaleza espiritual, para que podamos volar y elevarnos hacia Dios, para que podamos tener una vida absolutamente diferente, más satisfactoria, más alegre, con más testimonios por compartir, con más fortaleza en nuestro corazón, en nuestro interior, pero sobre todo con más nobleza y humildad de cara a Dios. Estamos hablando hoy, para los que recién se vinculan al programa, de un tema que se llama la paciencia. La paciencia. La paciencia es una virtud del ser humano, es una virtud que se engendra siempre en medio del sufrimiento, pero su base es la humildad, y esa base de la humildad viene también por medio de un regalo de Dios, que es el don de la humildad, que la podemos desarrollar nosotros o podemos patearla, podemos dejarla allí sin hacerla crecer. Para hacer acrecentar la paciencia, pues necesitamos de alguna manera ser humildes, ser obedientes, y entonces lograremos conquistar unos frutos superiores. No solamente frutos materiales, sino frutos espirituales. Y voy a meterme ahora a otra área de la paciencia. Ya hemos hablado de diversas áreas, hemos hablado del pecado de nosotros mismos, hemos hablado también del trabajo, hemos hablado del estudio, hemos hablado de nuestros problemas cuando somos impacientes en la oración. Pero ahora voy a hablar de la paciencia con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestro esposo o esposa, cualquiera que sea tu caso. A veces somos tan impacientes con ellos. Pero este tipo de impaciencia en nosotros es muchas veces por un orgullo personal, porque nos creemos tan buenos o tan importantes que creemos que nuestro hijo o nuestros hijos no pueden ser brutos, no pueden ser personas ineficientes, no pueden ser personas que tengan debilidades, no pueden ser personas que tengan problemas. Entonces la impaciencia con ellos nos lleva a exaltarnos, nos lleva a gritar, a descalificarlos, y lo que hacemos es generar unas heridas peores en sus corazones. La impaciencia ejercida en contra de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestra pareja, nos hace casi siempre generar una guerra, una batalla interior en el ambiente de nuestra familia o en nuestros propios corazones. Y gran parte de las veces deja heridas imborrables en el corazón. Porque claro, cuando les estamos enseñando tal vez alguna materia, ayudando a estudiar, y vemos que no aprenden, que se distraen, empezamos a exasperarnos, a gritar, perdemos nuestra paciencia, inmediatamente entra el pecado. Entra el pecado en nosotros y por supuesto ese pecado hiere y daña, ese pecado que se llama la ira. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, creo que es a partir del verso 23 o 24, dice: airaos, pero no pequéis. Es decir, a nosotros nos puede dar rabia en el tráfico, nos puede dar rabia con nuestros hijos, nos puede dar rabia con nuestro esposo, con nuestra esposa. Pero ¿qué hacemos con la rabia que nos da? San Pablo nos invita a que nos puede dar rabia, pero que no pequemos con esa rabia. Es mejor respirar profundo, es mejor voltearse, salir de la casa, irse, pero mordernos los labios para no herir, para no generar unos problemas superiores en nuestra familia. Porque ciertamente somos impacientes.
Qué bueno es que pudiéramos tener la prudencia de esperar a que pase el momento y luego sentarnos pidiéndole la luz al Espíritu Santo para hablar con ellos, para sacar a la luz todo aquello que no está claro. Oye, ¿por qué es que pasó esto? Ven, cuéntame, tú eres muy inteligente, tú puedes. Quisiera no ponerme de mal genio, quisiera que nuestra relación funcionara. Porque no se trata de gritarnos, ni se trata de maltratarnos, ni de dañarnos. Yo sé que a veces me exaspero un poco, pero aquí estoy, hijo. Ven, vamos a hablar. Se trata de que podamos con paciencia también manejar nuestras relaciones. Por eso es que la paciencia es una virtud tan bonita en todos los seres humanos, pero nos cuesta tanto trabajo ejercitar esta paciencia. El Señor nos lo habla también en Eclesiástico, en el capítulo 2. Acuérdate lo que dice Eclesiástico en el capítulo 2, que dice: Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Fortalece tu voluntad para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Así al final tendrás prosperidad. Entonces dice, el verso 3, aférrate al Señor y no te apartes de Él. Así al final tendrás prosperidad. Acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida te trae sufrimientos, porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Es decir, cuando nosotros somos personas que tenemos una paciencia bien desarrollada, es como si tuviéramos oro en nuestro corazón. Somos personas pacientes para resolver problemas, pacientes para enfrentar circunstancias en nuestra vida, pacientes para educar a nuestros hijos, pacientes para hablarle a nuestros familiares en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Yo sé que este programa te está llegando al corazón y piensas que esto no es fácil. Y claro, razón tienes en pensarlo. No es fácil. La paciencia no es fácil. Pero la paciencia se edifica con paciencia, poco a poco. Y se edifica en el sufrimiento, en la dificultad. Precisamente las virtudes tienen que ser probadas para que podamos saber que son virtudes. De lo contrario, simplemente son nombres. Nadie puede decir que es una persona paciente mientras no tiene un jefe que le vuela la piedra, que le saca el mal genio. Bueno, en ese momento, si eres paciente, pues entonces, si logras controlarte, podríamos decir que sí tienes la virtud de la paciencia. Nadie puede decir que es paciente si no le toca a un hijo que se demora en aprender las tablas de multiplicar y tú estás ahí dándole y dándole y dándole. Si logras mantener tu cordura sin necesidad de salirte de los chiros y gritar, pues quizá entonces podamos decir que sí eres paciente. Y también lo mismo sucede en el campo espiritual. Poco a poco, mira, la santidad se construye poco a poco, con caídas, con resbalones, con levantadas, con esperar, con orar, con esperar a que el Señor nos escuche, esperar poco a poco cómo las cosas van cambiando, siempre con una mirada optimista que de alguna manera va a llegar la situación, la resolución a nuestros problemas. En esto hay un texto hermosísimo que está en Habacuc, en el capítulo 2, verso 2 y siguientes. Dice así la palabra de Dios. El Señor me contestó: escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Te la voy a volver a leer porque esto es una belleza de texto. Dice: el Señor me contestó: escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Qué palabra tan hermosa, qué promesa tan bella cuando nos habla de esperar. Y esperar es precisamente con paciencia. No sé cuál sea el sufrimiento que tengas en este momento, no sé cuál sea la dificultad que tengas. Lo que le estás pidiendo al Señor con amor, con necesidad, con angustia, en oración, yo quiero decirte que llegará en el tiempo oportuno. Tú espera aunque parezca tardar. Ese momento, este tiempo, utilízalo para orar, para crecer en virtudes, para confiar en el Señor. La desesperación es una muestra de desconfianza en Dios. Es como emprender contra Dios
nuestros actos de desagradabilidad, de agresión, de desconfianza, y eso hiere nuestra relación con Dios. Cuando en medio del sufrimiento somos pacientes, confiamos en Él, sabemos que Él tiene una respuesta para nosotros, esperamos en silencio, oramos constantemente, sin amargura, sin llantos desesperados, sino Señor, que sea tu perfecta voluntad y no la mía, que sea tu tiempo. Yo te puedo invitar incluso a que le digas, Señor, acorta el tiempo del sufrimiento, acórtalo, Señor. Yo te lo pido desde lo profundo del corazón, pero no entres en desespero. No te derrumbes, no te derribes, no pierdas la confianza en Dios, porque la confianza también es una manera de alabar a Dios y es necesario demostrarlo con la paciencia que hay en nuestro corazón. Así pues que tenemos la paciencia en diversos aspectos de nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros hijos, en medio de nuestros problemas, pero también paciencia con nosotros mismos, porque a veces nos equivocamos, a veces no aprendemos, a veces no nos levantamos. Somos tan impacientes, pero Dios te dará la gracia y la virtud de la paciencia si eres humilde, si le clamas a Él con un corazón sincero, con un corazón, como lo dice el Salmo 51, contrito y humillado, porque un corazón así el Señor no lo desprecia. Pues bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa de Bendición en Bendición. Recuerda que quien te ha hablado es Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Puedes buscarme en mi página web www.juanalbertoecheverry.com www.juanalbertoecheverry.com. Allí puedes ver todos mis libros, puedes también ver mensajes, todo lo que hago, a lo que me dedico. Y puedes buscarme en Facebook como Juan Alberto Echeverry Autor o Juan Alberto Echeverry Oficial. Le das un clic en like y te comienzan a llegar los mensajes. El que dice Juan Alberto Echeverry, que es el personal, ese ya está lleno, ya no puedes ahí darle más likes, sino en el oficial, Juan Alberto Echeverry Autor. Pues que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.